Listo. Un saludo para todos. A continuación se va a presentar el trabajo titulado Comparación de 6 criterios diagnósticos para la identificación de síndrome metabólico en niños y adolescentes de Toluca, México. Este trabajo fue desarrollado por parte del grupo EXA de investigación y es una cooperación entre la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca y la Universidad Autónoma del Estado de México. La siguiente, por favor. Es importante iniciar contextualizando en que el síndrome metabólico es una agrupación de alteraciones que pueden, en su asociación, aumentar el riesgo de desarrollar a futuro una enfermedad cardiovascular o una diabetes mellitus. Dentro de las alteraciones metabólicas que se encuentran está el sobrepeso o obesidad de localización abdominal, la disminución del colesterol HDL con elevación del LDL y los triglicéridos, así como el aumento de la tensión arterial, hiperglicemia, y esto conjunto es lo que se denomina como el síndrome metabólico. Esta patología se ha convertido en uno de los principales problemas de salud pública en el siglo XXI. Es importante mencionar la prevalencia e incidencia de esta patología, donde se ha reportado una prevalencia mundial entre el 12.3 y el 76%. A nivel mexicano, que es la población de estudio en esta investigación, se ha estimado entre el 19 y 44% para la población pediátrica, y es evidente que estas incidencias y estas prevalencias varían mucho, básicamente porque no hay unos estudios claros donde se unifiquen los criterios para poder medir claramente la prevalencia. Se sabe además que la población pediátrica, más o menos el 33.2%, presenta obesidad y sobrepeso en la población entre 5 y 11 años, y esto hace que sea uno de los factores, como ya se mencionó anteriormente, que sea predisponente para el desarrollo del síndrome metabólico. La siguiente. Dentro de los factores de riesgo que se han reportado para el síndrome metabólico se encuentran algunos no modificables, como son el género, en el cual las mujeres tienen mayor predisposición por el componente hormonal que se tiene. La edad, con mayor predisposición a mayor edad, el bajo peso al nacer y el factor genético, ya que existen reportados ya asociaciones entre genes y el desarrollo del síndrome, tales como los que codifican para el sustrato del receptor de la insulina y la enzima glucógeno sintetasa, entre otros. Por su parte, hay factores modificables, como son la inactividad física, el estrés crónico, el sobrepeso, la obesidad central o abdominal, el sedentarismo, consumir tabaco, etcétera, que pueden también ser predictores de el síndrome metabólico. La siguiente, por favor. Se han descrito también a nivel de fisiopatología que existen factores genéticos, y por eso hay dos teorías, la genética y la neuroendocrina. En cuanto a la primera, se dice que existen también, además de los genéticos, los de origen ambiental, que se consideran básicos, como es el cambio en el estilo de vida, la dieta hipercalórica y el sedentarismo, que se asocian principalmente con factores socioeconómicos y el grado de urbanización. Se ha encontrado una variedad de genes que se asocian al desarrollo del síndrome metabólico, como los genes reguladores de lipólisis y termogénesis, los genes asociados al metabolismo de la glucosa, y se ha demostrado en diferentes estudios que el colesterol HDL tiene la máxima capacidad de heredarse en el 50 al 60% de la población, contrapuesto a la parte de tensión arterial. Es importante también mencionar que en cuanto a la teoría neuroendocrina, se ha indicado que se evidencia que el estrés crónico genera una activación anormal en el eje hipotalámico, hipófisis suprarrenal, junto con el sistema nervioso simpático, y eso genera una elevación crónica del cortisol y de catecolaminas que puede promover el desarrollo de grasa visceral, que, como se mencionó, es uno de los factores asociados al desarrollo del síndrome metabólico. La siguiente, por favor. Para el diagnóstico oportuno del síndrome metabólico se evidencia que hay que evidenciar primero que hay alteraciones en conjunción que, al encontrarse o al plegarse todas, se denomina el síndrome metabólico. Se han identificado marcadores tempranos como el sedentarismo, teniendo en cuenta que esto sería hacer menos de 30 minutos de ejercicio al día, el tabaquismo, la circunferencia de cintura o índice de masa corporal aumentado, todos estos factores, digamos, que tienen que ver con el desarrollo o la categorización de síndrome metabólico, junto con criterios que se han descrito por la OMS, por la ATP2, por la IDF y por la AHA, entre otros,
que aunque se parecen entre ellos, entre los que están establecidos, tienen diferencias puntuales. Hoy en día es claro y debemos tener en cuenta que no hay un criterio definido ni específico a nivel mundial donde se tenga claro cuál es el criterio claro para identificar el síndrome metabólico en adolescentes y en niños. La siguiente, por favor. Así entonces, para el presente estudio y es los factores que en general se utilizan para el diagnóstico del síndrome metabólico, se encuentra los definidos por Weiss colaboradores, López Capapi colaboradores, Butler colaboradores y las guías de ALAD y NHLBI, ya que se ajustan a las edades de los niños que se están incluyendo en la presente investigación y que son criterios que se utilizan por diferentes investigadores, modificando algunos de ellos, de los que define la ATP y la OMS. Dentro de ellos se tiene entonces la obesidad, la presión arterial, los triglicéridos, el colesterol HDL, la prueba de tolerancia oral a la glucosa, la glicemia en ayunas, y se tienen, digamos que son los que están en conjunto con todos. La asociación de dos o más de estos criterios concomitantes en un mismo paciente se estarían definiendo la forma de poder diagnosticar el síndrome metabólico. La siguiente. Por lo tanto, ya bajo esta contextualización se plantearon los objetivos del estudio, en los cuales el general fue identificar la escala de valoración diagnóstica que más se ajustaba para establecer la prevalencia de síndrome metabólico en niños y adolescentes de 7 a 14 años vinculados a instituciones educativas de la ciudad de Toluca, México. Como específicos se plantearon describir el comportamiento de los componentes de síndrome metabólico en escolares de Toluca, México, y determinar la prevalencia de síndrome metabólico en la población de estudio mediante la utilización de los criterios establecidos por Weiss y colaboradores, López Capapi y colaboradores, Butler y colaboradores y las guías ALAD y NHLBI. Para esto se planteó la siguiente, se planteó un diseño metodológico en los cuales lo que se hizo fue concertar una población de niños y adolescentes en tres escuelas de Toluca, México, y con ellos, los que decidieron participar, tomar una muestra de sangre para hacer unas mediciones y además hacer otros análisis que se los menciono a continuación. Se les valoraron lípidos, glucosa basales, se hizo determinación de presión arterial, índice de masa corporal, relación cintura-cadera, y el síndrome o la presencia de síndrome metabólico se identificó mediante los criterios diagnósticos que les mencioné anteriormente. Los diferentes valores que se obtuvieron de estas mediciones se analizaron bajo la parte estadística, donde se caracterizaron las variables nominales y ordinales y se presentaron en forma de porcentajes, aplicando también la prueba de Shapiro-Wilk para identificar la distribución de las mismas. Se identificaron también las variables con distribución normal, presentándolas en forma de promedio y desviación estándar, y las variables con distribución no normal se determinó la mediana y el rango intercuartil de las mismas. La diferencia en la frecuencia del diagnóstico de síndrome metabólico captada por las escalas se estableció comparando los diferentes criterios entre sí y utilizando la prueba de G cuadrado para esto. Y para establecer la concordancia en el diagnóstico de síndrome metabólico entre los diferentes criterios que se mencionaron anteriormente, se elaboraron tablas de 2x2 con dos criterios y se utilizó el índice kappa con un intervalo de confianza del 95%, considerando como diferencia significativa aquella con un valor igual o menor a 0.05. Aquí en esta gráfica solamente se está evidenciando el resumen de la metodología que les mencioné anteriormente, donde se observa la parte estadística, las diferentes determinaciones químicas que se hicieron en los pacientes y la población que se utilizó, que finalmente fueron 57 niños, sin hacer discriminación entre el género de los mismos. A continuación se presentan los resultados de la investigación. Entonces, inicialmente al hacer la caracterización sociodemográfica, de esos 57 niños encontramos que 35 eran de sexo masculino y 22 del sexo femenino. El rango promedio de edad fue de 11 años, sin embargo, existió una mayor población participante, un 61%, que corresponde a un rango entre los 10 y 11 años. Con respecto a cada uno de los criterios que manejan las escalas que utilizamos en el estudio, se hizo un análisis a nivel general y por género, en donde encontramos que a nivel general, la presión arterial sistólica fue de 90, la diastólica fue de 70, la glucosa fue de 84, el colesterol HDL fue de 43,02, triglicéridos de 130,
el índice de masa corporal de 16.6 y el índice de cintura-cadera de 0.87, dentro de los cuales no existieron diferencias estadísticamente significativas entre los niños y las niñas, a excepción del índice de cintura-cadera, donde se observa que este índice estuvo aumentado en los niños más que en las niñas. Con respecto a la presencia del síndrome metabólico a nivel general, se encontró que de los 57 niños, 11, correspondiente al 19%, presentaron síndrome metabólico, de los cuales uno tenía 7 años, 2 tenían 10 años, 6 tenían 11 años y uno 12 años y uno 13 años. Ahora bien, para determinar el número de criterios que estableció, que detectó cada una de las guías, encontramos que Waze y colaboradores solamente detectó entre 1 y 2 criterios, mientras que las demás escalas detectaron entre 1 y 4 criterios, de lo cual se resalta que la escala que más número de casos detectó para síndrome metabólico, que fue 6 casos, con 4 casos para 3 criterios y 2 casos para 4 criterios, fue la guía de NH-LBI-MC. Con respecto al análisis por cada uno de los componentes versus las escalas que las midieron, encontramos que el índice de masa corporal y el índice de cintura-cadera solamente fue determinado por parte de las escalas utilizadas. Y mientras que los demás criterios sí fueron utilizados en todas las escalas. ¿Qué encontramos para la presión arterial? Que el mayor número de casos con presión arterial alta lo encontramos con But y colaboradores, que detectó 11 casos. En el caso del índice de masa corporal, las 3 guías que lo utilizaron detectaron el mismo número de casos, es decir, 2 casos con índice de masa corporal alto. En el caso de un índice alto de cintura-cadera, encontramos que tanto las guías ALAT como las guías de Bute o la escala de Bute detectaron el mismo número de casos, 5 casos. En el caso de glucemia alta, encontramos que las escalas de Bute, NH-LBI, tanto IMC como ICC y la escala de ALAT detectaron el mismo número de casos, que fueron 6. Para el caso de triglicéridos altos, encontramos que el mayor número de casos positivos fue ALAT con 39 casos, y finalmente para HDL bajo, encontramos que tanto la escala de López-Capape y ALAT detectaron el mayor número de casos, que fueron 17. Con respecto a si presentaban un criterio alterado o 2 criterios alterados, con respecto a las escalas, encontramos que Waze detectó 10 casos con solo un criterio versus 3 casos con 2 criterios, López 18 y 17, Bute 20 y 3 casos, NH-LBI-MC 23 casos solo un criterio y 11 casos 2 criterios, NH-LBI-ICC 26 casos un criterio, 10 casos 2 criterios, y finalmente ALAT detectó 28 casos con solo un criterio alterado y 12 casos con 2 criterios alterados. Ahora, como lo que necesitamos era determinar cuál era de las escalas que más se ajustaba, que podía determinar el mayor número de casos positivos para síndrome metabólico, para esto se hizo un análisis del índice kappa, que si recordamos, este índice kappa nos dice que entre mejor concordancia haya, ese índice debe estar más cercano a 1. De los resultados que encontramos, que efectivamente las 2 escalas con índice de kappa igual a 1 fueron las escalas de NH-LBICC y ALAT, lo que nos indica que son estas 2 escalas las que más se adaptan o se ajustan para hacer el diagnóstico de síndrome metabólico en esta población. Como conclusiones a este estudio tenemos que, teniendo en cuenta la prevalencia que tenemos actualmente, según la encuesta de Nacional de Salud de México en el 2016, el 33% de la población entre los 5 a 11 años tiene obesidad o sobrepeso, y teniendo en cuenta que este es un factor desencadenante de síndrome metabólico, determina la importancia de poder hacer este diagnóstico de este síndrome en los pacientes. ¿Qué encontramos nosotros? Que la prevalencia en nuestro estudio fue de 19%, es decir, 11 casos presentaban síndrome metabólico, de las cuales el 73% fueron niñas y 27 niños. De estos 11 casos, Waze no logró detectar ningún caso, mientras que López solo detectó 4, Bute 2, ALAT 5, NH-LBIMC 6 y la NH-LBICC 5 casos. Teniendo en cuenta el nivel de concordancia correspondiente a un valor de kappa igual a 1, encontramos que, como ya lo mencioné, las 2 escalas más apropiadas para hacer diagnóstico de síndrome metabólico en esta población mexicana fueron las escalas de NH-LBICC y ALAT.
Encontramos también que existe variabilidad en la identificación de síndrome metabólico con respecto a las escalas utilizadas, lo cual ratifica la necesidad de identificar cuáles son los criterios que más se ajustan para hacer diagnóstico de síndrome metabólico en esta población. Asimismo, al hacer la comparación de cada uno de los criterios diagnósticos que se tienen en cuenta y que finalmente son factores de riesgo para desarrollar síndrome metabólico, los que predominaron en nuestro estudio fueron la hipertrigliceridemia con un 60%, seguido de la hipertensión arterial con un 21% y sobrepeso 19%, lo cual adicional a la inactividad física ponen de manifiesto el riesgo que tiene esta población de poder presentar síndrome metabólico. Por lo tanto, estos resultados resaltan la importancia de poder implementar programas de prevención y promoción de la salud que logren detectar de manera oportuna este síndrome, intervenir a la población y con ello disminuir los índices de morbimortalidad que se podrían ocasionar al desarrollarse enfermedades como la diabetes mellitus y enfermedad cardiovascular en este grupo de población. Muchísimas gracias. ¿Cómo nos fue? Mira, el tiempo.